ha hablado un poco de cómo les cayó encima la crisis, pero los que hemos nacido en los años 70, pues es casi imposible contrastar, porque no ha habido un tiempo mejor, o no conocimos en nuestra infancia un tiempo mejor. Te paso la pregunta. Sí, bueno, la especificidad de la generación nuestra en el Perú es que más que un velo que cae, bueno, primero buenas noches a todos, gracias por estar acá y bueno, por la invitación. Más que un velo que cae, más bien es el lugar en el que tienes que florecer, o en el que estás obligado a florecer. De hecho, nos tocó una época muy difícil para formar nuestra identidad, pero en el Perú lo que ha ocurrido más bien es que en este momento, bueno, ahora se ha parado un poco el asunto, pero estos últimos años, que eran los años de la bonanza, a nuestra generación le ha tocado publicar. Entonces, no nos ha pasado al nivel de los 80 en España, pero ha habido un momento en el que ha dado la sensación, por lo menos de un movimiento editorial, han llegado casas editoriales más fuertes, hay un público lector mayor, la feria ha mejorado, ¿verdad? Entonces la crisis ha sido sobrevivir y llegar a la orilla, ¿no? Y ahora más bien ya tener la posibilidad de estar tranquilo hasta que la crisis vuelva a aparecer y nos vuelva a colocar. Entonces sí que ha sido consustancial. Ahora, a mí lo que me interesaba, lo que escuchaba de Almudena es hablar de dos tipos de crisis. Hay una crisis que es social, que un novelista, porque bueno, los tres escribimos novelas y eso es una especificidad. A un novelista les resulta provechoso como les resulta provechoso la guerra. Es en la crisis de los países en donde aparecen las situaciones más interesantes, las mejores historias y en general en nuestras vidas, y esa es la otra crisis. A los sectores nos pasa una cosa muy particular, que es que cuando vivimos una crisis que nadie quiere vivir, sabemos que ahí debajo hay una buena historia, ¿no? Exactamente. Yo diría que la crisis es el material. Si te va muy bien con tu pareja, ahí no hay novela, pero si te deja, pasas una crisis y ahí tienes una posibilidad de novela, ¿no? Es un oficio un poco particular, pero está hecho de esa forma. Y yo creo que eso tiene que ver con algo que es consustancial al género de la novela en este caso, que me parece que la novela, no necesariamente siempre, pero es la tendencia que no me parece que es la que es específica la novela siempre trata de un proceso de crecimiento o de transformación. A diferencia del cuento, que es más bien una revelación o un momento, la novela trata de un crecimiento, y un crecimiento está asociado a crisis, crecer, y entonces casi como que cualquier novela empieza con una crisis, ¿no? Un periodista cultural como el de tu novela entra en crisis, un personaje le adviene una situación nueva, inédita, que pone en crisis al personaje, y esa crisis es la que te permite contar una historia o acompañar a alguien en un proceso. Entonces, diría incluso que es el lugar desde el que se escribe, y si todo está bien en tu país, te buscas en tu vida personal la crisis para empezar a escribir un poco de ahí, ¿no? Quería hablar un poquito de los personajes de Los besos en el pan. Una peluquera angustiada porque frente a su local abre un negocio chino de manicuría barata. Un arquitecto que se pone el uniforme de portero luego de perder su estudio, su casa, su departamento en la playa y su familia. Una profesora que hace sándwiches, podríamos decir, de majar blanco en su casa para repartirlos en el recreo. Estos son algunos pocos personajes de la veintena que pueblan la novela Los besos en el pan. Almudena abandona momentáneamente la guerra civil y la posguerra para zambullirse en esta obra durísima. En un país que ya lleva 8 años de crisis. Cuéntame, Almudena, un poco de la búsqueda de estos personajes. ¿Son personajes arquetípicos? ¿Son personajes que estaban ahí en tu barrio? ¿Cómo va hilando esta colcha de parches, ¿no? Que es un poco esta novela? Pues mira, cuando empezó la crisis, que es verdad que duró 8 años según los banqueros, ¿no? En realidad la gente empezó a sentir el mordisco de la crisis y la tragedia más tarde. Yo creo que el año duro de la crisis en España fue 2012, ¿no? O sea, aunque en teoría esta es la crisis del 2008 y tal, pero a nivel macroeconómico. Pero cuando empezaron a destruirse empleo en España a lo bestia
y empresas públicas se cerraban y mandaban a centenares de trabajadores a la calle y había desahucios todos los días y la gente no tenía dinero para pagar la hipoteca. Yo creo que en ese momento el año duro fue el 2012. Y en aquella época yo ya escribía columnas, ¿no? Yo escribo 2 columnas a la semana. Claro, los columnistas estamos obligados a la larga a interpretar la realidad, a crear, digamos, nuestra propia teoría de lo que está ocurriendo. Un columnista no tiene que informar, eso lo hacen los periodistas, y tampoco tiene que analizar, eso lo hacen los analistas. Un columnista tiene que encontrar un ángulo oblicuo, digamos, para mirar sobre una realidad que el lector ya conoce. Tiene que encontrar la forma de formular asociaciones, de crear metáforas sobre la actualidad. Y eso de alguna manera te convierte en alguien que interpreta, que tiene una teoría de la crisis, ¿no? Yo cuando empezó la crisis me acordé de mi abuelo Manolo Grandes, del que me acuerdo siempre, que es el abuelo que sale en todos mis libros. Fue el primer hombre de mi vida. Y yo soy quien soy porque tuve la suerte de tener un abuelo como él, ¿no? Y yo pensé en mi abuelo, que tuvo una vida durísima, ¿no? Y que vivía en el mismo barrio que yo. Yo pensé, bueno, si yo trajera a mi abuelo aquí y le dijera, fíjate, qué horror de crisis, ¿él qué haría, no? Y yo llegué a la conclusión de que él se partiría de risa. O sea, si yo le dijera, fíjate qué crisis tan horrible, él se partiría de risa, porque para él esto no sería una crisis de ninguna manera, sería un contratiempo, sería un accidente, ¿no? Y entonces empecé a pensar en qué había pasado, ¿no? ¿Cómo era posible que mi abuelo, que era un abuelo más de todos los abuelos de la gente de mi generación, que era un hombre que había sido mucho más pobre materialmente que yo, que no había ido a la universidad, que no había viajado por el mundo, que no era cosmopolita, que no hablaba idiomas. Sin embargo, me di cuenta de que él tenía una riqueza, de que la gente como él tenía una riqueza, tenía una fortaleza que nosotros hemos perdido, ¿no? Porque ellos sabían vivir la pobreza con dignidad.